Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Gerardo Tena con cara de perro, me parece que cumples un sueño que abrigaste mucho tiempo, que es convertirte en escritor después de periodista, aunque en el libro hay muchísimas referencias a tu oficio, ¿verdad? Sí, pues la verdad es que un periodista es un acumulador de historias y tú lo sabes que en la brega periodística uno va acumulando historias que no le da tiempo de escribirlas porque anda la carrera. Por ejemplo, cuando estuve en la cobertura en el alzamiento zapatista, eh, supe de varias historias, pero no las podía escribir, o no es que no las pudiera, no tenía yo tiempo para escribirla, porque en ese momento estaba ocurriendo pues muchas cosas alrededor del movimiento zapatista y pues eso hacía que uno guardara las cosas para después. No siempre tenía uno el tiempo de hacerlo, pero pues se fue dando y ahora que no es que tenga más tiempo, pero se dieron las circunstancias, vino desafortunadamente una pandemia y eso hizo que yo pudiera escribir, que pudiera afinar muchas de las historias. Empecé a escribir el libro Cara de Perro antes de la pandemia. Empecé a escribirlo por ahí de 2017, finales del 2017, y lo afiné en 2018. Ahora, Cedillo cuenta más o menos los cuentos en un contexto en el que no solo hay cuentos, historias del afuera, historias de tus viajes, de las experiencias que has vivido, sino que hay también recuerdos íntimos, cosas que pueden diseñar una cierta imagen de hombre, aunque no es un libro autobiográfico, ¿verdad? No es un libro autobiográfico, pero se basa en las experiencias que yo viví cuando era niño en un barrio bravo, ¿no? En un barrio duro. No es mi experiencia, no cuento yo ahí una, una vida personal, más bien capturo lo que yo recuerdo de esa infancia, que fue una infancia paradójica o con contradicciones, porque fue una infancia, por un lado, muy triste, muy pegada por el abandono, muy golpeada por el abandono, pero también una historia o una infancia muy feliz porque los niños vivíamos en la calle, los niños nos creábamos en la calle, rompíamos los pantalones, los zapatos, obviamente nos llevábamos un jalón de oreja de nuestros padres, pero era una infancia muy libre, muy de imaginación, no sé, con tres tornillos y una canica, hacías una nave espacial e ibas a la luna, ¿no? Justo porque en aquella etapa, en aquella época, fue cuando el hombre llegó a la luna y eso fue todavía más maravilloso. Entonces es una contradicción entre anhelo y no anhelo o nostalgia, porque también fue un mundo muy autoritario. En varias de las historias se refleja ese autoritarismo, no gubernamental, no porque no lo haya habido, sí lo había, sino porque la sociedad estaba permeada por esa autoridad férrea. Yo me acuerdo que si uno miraba a los padres a los ojos, te podían voltear un bofetón solo por mirarlos así o por... Tenía amigos que a sus padres le hablaban de usted y si le llegaban a hablar de tú, les pegaba, ¿no? Era una falta de respeto. Entonces, era una sociedad autoritaria, pero también con mucha libertad para los niños.
Entre madres suicidas, los extraterrestres, el hombre que llegó a la luna, los bellos públicos, también te vas haciendo como hombre, digamos, vas logrando una moral y me parece también que vas rompiendo el silencio con cara de perro, digamos, ¿no? Es decir, ese silencio que había en esa infancia formal y autoritaria. Sí, fíjate que para mí fue catártico escribir este libro. Y yo creo que por eso recomiendo a que todo el mundo escriba, aunque no publique, es una experiencia maravillosa. A, a mí me ocurrió una cosa en 2017, en el terremoto del 19 de septiembre, muy dramática. Eh, Se cayó un edificio allí en la Condesa y yo estaba muy cerca, acudí a ver qué había pasado por esta locura del instinto periodístico que te lleva al lugar de los hechos. Y yo corría al lugar donde se cayó el edificio en Laredo y Ámsterdam y me encontré a un hombre tirado en el piso con dos traves de concreto encima. Yo creo que el hombre estaba destrozado. Quise ayudarlo, pero cuando estábamos un par de jóvenes y yo tratando de auxiliarlo, alguien pasó gritando, salgan todos, esto va a estallar, corran de aquí porque el tanque de gas estacionario de ese edificio estaba rodando y ya fugándose el gas. Y lo dejé abandonado. Y me causó un trauma terrible que no pude contarlo y no me dejaba dormir. Sentía una opresión en el pecho y fui al psicólogo. Con el psicólogo no podía pronunciar absolutamente nada de eso porque rompí en llanto. Ahora lo digo y creo que no sé si percibas, pero estoy conmocionado por eso y Sí, claro. sentí que yo lo había abandonado, que yo había abandonado a esa persona y el psicólogo me dijo, no, si no lo puedes decir, escríbelo. Y empecé a escribir y escribir y escribí un cuaderno completo de historias. Tiempo después, lo más curioso es que nunca escribí esa historia, la historia del hombre abandonado. Sin embargo, ya pude contarlo, como lo estoy contando ahora, no sin emocionarme, no sin sacudirme, pero ya lo puedo contar. Entonces me puse a revisar las historias y encontré que había muchas historias de abandono. Entonces, cuando tú me preguntas esto, sí fue algo catártico, fue esta descarga de algo que yo traía hace mucho tiempo y me ayudó a crear unos cuentos que después ya los trabajé literariamente. Cara de perro es entonces también el ejemplo del abandono y cómo fuiste armando todos estos cuentos, cómo los preparaste literariamente. Pues mira que de los 40, 50 cuentos o historias que yo escribí originalmente para terapia catártica, me quedé con 15 cuentos que trabajé, que pulí. Algunos estaban muy largos, otros sí parecían autobiográficos, entonces quise sacudir esa parte autobiográfica y los empecé a trabajar. Primero se los pasé a una amiga y me dijo, no, están muy largos, sí es una historia íntima, pero creo que debes reescribirlos. Y me puse a reescribirlos. Sin embargo, me seguían gustando las historias. Después me metí a un taller literario, no me convenció el taller literario, no porque fuera malo, sino porque yo estaba en busca de otra cosa y no estaba preparado para compartir estas historias. Así que después acudí con un profesor, un maestro, Alejandro Paniagua Anguiano, a quien le presenté el proyecto y le dije, mira, yo lo que quiero hacer
son estas 15 historias, pero lo que quiero hacer son historias espejo. Y ya llevaba yo un ejemplo de qué es lo que quería de historia espejo. Él me entendió y empecé a trabajarlas. Bajo su guía, nunca me puso él una condición de que él iba a intervenir, no. Yo se lo platicaba y él me decía si va bien o va bien, y así las fui confeccionando. Cuando me di cuenta, y hay gente que me ha preguntado si es una novela, pareciera ser una novela porque tiene una estructura, una guía donde el personaje se va desarrollando y en ese desarrollo va presentando distintas facetas de esa calle, de esa atmósfera que se vivía en la calle Doctor Durán, donde hay muchos personajes, ¿no? Hay un luchador, hay un policía, hay unos baños donde la gente con posibilidades económicas iba y se metía a esos baños con sus mujeres o con sus amantes y lo voy describiendo. Entonces pareciera una novela, pero mi intención fue crear cuentos en los que tuvieran en vez y un revés, Sí, porque lo hace más rico, según yo. sí, los libros de cuentos cuando tienen un tema y están muy bien escritos, nos da la sensación de que es una novela, digamos, nos metemos en ese universo del escritor y no salimos de ahí, digamos. En ese sentido, ¿te consideras un escritor? ¿Crees que vas a hacer más cosas? ¿Cómo te ves a ti mismo? Mira, es una pregunta súper interesante porque eh, yo estaba muy entusiasmado escribiendo. Es una tarea, tú lo sabes, tú eres escritora, es una tarea fuerte. Yo no le tengo miedo a la página en blanco, para nada. Le tengo miedo a la abundancia de textos. Y entonces, en este periodo en lo que sabía qué pasaba con el libro de cuentos con cara de perro, porque pues, se atravesó la pandemia, me puse a escribir una novela corta que mandé a un concurso, no ganó, entonces la puse en el cajón y la voy a dejar ahí enfriar un rato para ver qué es lo que puedo hacer después. Esa novela me gustó, me gusta la temática, es rabiosa, así, es muy rabiosa, tiene mucho humor. Yo considero que tengo humor en mi escritura y yo soy una persona que goza del humor y lo disfruto desde la mañana hasta el anochecer. Y después, estando yo en plena pandemia, yo vivo en un departamento que está en planta baja y una de mis ventanas da a un jardín donde salen a jugar los niños durante la pandemia, que estuvieron ahí jugando, y yo abrí el oído y me gustaba mucho, me gusta mucho la sonrisa de los niños, y me gusta cómo juegan y lo que inventan, o sea, todo lo que imaginaban en, su, en sus juegos, y eso me gustó mucho y atrapé una escena donde los niños empiezan a estar muy inquietos porque alrededor del jardín, alrededor del edificio, huele a palomitas. Y los niños empiezan a gritar, huele a palomitas, y están buscando dónde huele a palomitas porque querían que esa persona que hizo palomitas Les los fuera a convidaron. buscar. Como tú sabes, las palomitas es un olor muy particular. O sea, cuando alguien hace palomitas, huele a palomitas, no huele a otra cosa. Y a partir de ahí empecé a escribir una novela eh, para niños. Ahorita está en un dictamen para saber para qué edades está, pero yo disfruté mucho escribiendo esa novela. Entonces,
Sí me siento escritor. Un amigo en común, Gustavo Borges, me dice, para ser torero hay que vestirse como torero. Y para ser escritor hay que sentirse escritor y hay que escribir como escritor y hay que hacer la tarea de un escritor. Entonces, sí, soy un escritor y tengo proyectos para el futuro inmediato. Después no sé, espero que no me pase como a otros autores, como a Truman Capote, que se quedó congelado y ya no pudo escribir más, y tantos autores, ¿no? Sí. Juan Bueno, Rulfo, que escribió claro, 2 obras maravillosas, y, claro. ¿no? Bueno, como de Truman Capote no tienes la vida neoyorquina que él tenía socialmente, que eso lo distraía muchísimo de tiempo, ¿no? Yo te felicito por Cara de Perro, Gerardo. Vamos a sacar la nota. Y la última pregunta que quería hacerte era, ¿por qué los cuentos, digamos, no? Me llamó mucho la atención. Tú dices que además los cuentos, al leerlos, parece ser una novela. ¿Por qué no una novela al principio? Fíjate que yo me encantan las novelas, pero también leer, soy un lector de placer y leo los cuentos, leo las novelas. Creo que una de las personas que más me impulsó a escribir cuentos fue Alice Munro. O sea, la descubrí Qué hace maravilla, sí. 4 o 5 años y resulta que ella me provocaba, o sea, yo sé que no es culpa de ella, pero Claro. me provocaba a escribir y eso me impulsó. Por otro lado, yo crecí en un barrio pobre, con una familia pobre, no pobreza de espíritu, porque mi madre era una mujer muy fuerte de espíritu, pero no teníamos libros. Teníamos los libros de la primaria y yo me vine a encontrar con los libros, ya literatura por ahí en la prepa, ¿no? Cuando descubrí la Odisea. Pero yo tengo una tradición oral que viene de mi abuela. Mi abuela era una mujer de raíces indígenas. Ella hablaba náhuatl y hablaba español muy bien, ambas. Y ella tenía una, esa tradición tan bonita que nos reunía a todos los nietos cuando en aquel entonces los nietos eran 15, 12 niños, ¿no? Nos reunía alrededor de ella y nos contaba unas historias fantásticas. De repente usaba sus palabras en náhuatl y nos contaba de un ser mitológico, del nahual, ¿no? Un animal que convierte en hombre, un hombre que se convierte en animal, y nos tenía maravillados. Esa oralidad, esa facilidad con la que ella contaba los cuentos, pues a mí se me quedó en mi cabeza y yo he seguido esa tradición. Me gusta mucho leer en voz alta. A mi esposa le encanta leer en voz alta y nos leemos en voz alta. Y creo que leer una novela sí es más difícil leer en voz alta. Y en cambio, por ejemplo, los cuentos de Edgar Allan Poe, que somos unos atrevidos porque a veces los leemos en la noche y me ha pasado la factura porque después tengo pesadillas con los maravillosos cuentos de Edgar Allan Poe. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. No, gracias a ti, Mónica. Saludos. Saludos.